Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Muy buenos días. Este día primeramente quiero saludar a nuestro obispo Luis Quesada Orellana, a nuestra diaconisa Eduvina González Araneda, al honorable directorio de nuestra iglesia, al pastorado y hermanos de nuestra amada Iglesia Metodista Pentecostal. Soy el pastor Aarón Salvo Morales, pastor gobernante de la IMP en Chillán y el Carmen, y quiero agradecer a nuestro obispo la honra que me ha concedido de poder ser parte de esta exposición de la palabra del Señor, el marco de la actividad Aviva el Fuego. Me ha correspondido compartir el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo, conocidas como las cartas. Introduzcámonos un poco en el contexto de este capítulo. La iglesia se reunía para sus ejercicios eclesiásticos, presentaba algunos problemas que tenían que ser corregidos. Tal vez en base a un mal entendimiento de la libertad cristiana, se extralimitaban en el ejercicio de los dones y de la autoridad, como claramente se aprecia en las iglesias en Corinto y otras. La influencia judaizante, con las distinciones que se hacía entre los hermanos, podía llevar a la acepción de personas en las oraciones eclesiales. De que Pablo recuerda a Timoteo la universalidad de la oración por todos los hombres. Versículos 1 al 7. De igual manera, la libertad cristiana no es pretexto para una vida licenciosa o permisiva, por cuya razón el apóstol establece las condiciones para el que ora en público. Misma base de un mal entendimiento de la libertad cristiana, algunas hermanas desistían de un vestido con el decoro correspondiente, a la vez que la influencia del contexto social podía llevar a algunos excesos en el vestir y en los adornos. A esto debe unirse a aquellos que pretendían un ejercicio público de la enseñanza en la iglesia. Por tal motivo, el apóstol establece las normas para la actividad femenina en la iglesia. Versículos 9 al 15. Veamos nuestro esquema. El esquema para nuestro análisis será el siguiente. Primero, por quienes debemos orar, versículo 1 al 7. Segundo, instrucciones para hombres y mujeres en la adoración. Por lo tanto, la Reina Valera contemporánea nos dice lo siguiente en sus primeros 7 versículos. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Después de la comisión hecha a Timoteo en el capítulo 1, que apunta a que lo que da origen a la carta es la presencia de falsos maestros, Pablo procede ahora a dar una serie de instrucciones específicas acerca de quienes han de ser objeto de la oración de la iglesia, de la conducta apropiada de la oración, y respecto a los requisitos para los dirigentes de la iglesia en el siguiente capítulo. Esto nos conduce a su propósito principal mencionado en el capítulo 3 de esta carta, versículos 14 y 15. Escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. El autor emplea 4 términos en realidad, que el significado de estos vocablos no varía mucho, que sin duda Pablo los usó para enfatizar el concepto de la oración, no tanto para distinguir diferentes clases de oración. Sin embargo, cada uno dice algo importante sobre el tema. Por ejemplo, rogativas viene del verbo necesitar y describe la oración que es motivada por un profundo sentimiento de necesidad. Además, porque se usaba para presentar una petición a un rey. Oraciones se refiere a la oración en general,
una comunicación con Dios, no con los humanos. Como el vocablo se usa para referirse a una comunicación con Dios, incluye la idea de reverencia y adoración. El término peticiones significa acercarse a Dios con intimidad, familiaridad y confianza, como un niño con su padre para expresar los deseos de su corazón. Finalmente, acciones de gracias señala un elemento imprescindible en la oración. El creyente manifiesta su amor, su dependencia y su sumisión a Dios por medio de la sincera acción de Dios. En el versículo 2, Pablo señala un grupo particular por el cual los creyentes de Éfeso debían interceder. Es posible que los cristianos descuidaron este deber porque veían a las autoridades como enemigos y opresores. Era muy difícil para los que amaban la santidad y la justicia sentir respeto por un líder egocéntrico e injusto como lo era Nerón. Sin embargo, Pablo enseña que es una obligación cristiana respetar el puesto y que ninguna persona es tan importante ni demasiado mala para que el creyente no ore por él. La palabra quieta se refiere a las circunstancias que rodeaban a los cristianos y reposadamente señalaba la paz interna que debían experimentar los cristianos a pesar de las circunstancias. En lo griego, la palabra piedad significaba la devoción y reverencia que produce las actitudes y conductas que agradan a Dios. La honestidad significa dignidad y honor. Es esta la calidad de vida que surge de la excelencia moral y por eso merece el respeto de los hombres y son cualidades que debemos tener. Juntas, estas referencias enfatizan la gran importancia de que los siervos de Dios, especialmente Timoteo y los ancianos y diáconos, debían tener una buena reputación en la sociedad de ese entonces. En este pasaje, Pablo pone énfasis en que los cristianos en general deben caracterizarse completamente por las virtudes gemelas de la piedad y la santidad. Ante esto, preguntémonos, ¿qué estamos nosotros reflejando a la sociedad? Ahora debemos comentar el enfoque principal del párrafo. 6 veces en los versículos 1 al 7 Pablo usa alguna forma de la palabra todo. 3 veces se refiere a todos los humanos, versículos 1, 4 y 6. En el versículo 2 señala a todos los que están en eminencia. El autor exhorta a los lectores a que oren por todos los hombres. Están en eminencia. Pablo enseña que el cristiano debe orar por todos los humanos, sin distinción. Es posible que los que enseñaban las falsas doctrinas en Éfeso estuvieran equivocados en esta área. Al parecer enseñaban que el evangelio es solo para los judíos o para gentiles que acepten y cumplan las normas del judaísmo. Decían que debían orar solo por estas personas. Este exclusivismo omitiría orar por las autoridades porque eran enemigos del evangelio y tampoco respetaban ni guardaban la ley judía. Pero el pasaje enseña que orar por las autoridades no es la única responsabilidad de los creyentes. ¿Por qué debemos orar por todos los hombres? Pablo enseña 5 razones. En primer lugar, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hemos de reconocer que el versículo 4 expresa el deseo de Dios basado en su amor y la provisión que hizo para todos los humanos. La segunda razón es que hay un solo Dios, una verdad céntrica del Antiguo Testamento. Los gentiles tenían muchos dioses y el judaísmo y el cristianismo afirmaban que Dios es el creador de todos. Él proveyó la salvación para todos porque es Dios de todos. La tercera razón es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una verdad céntrica del Nuevo Testamento. La lógica es la misma de la frase anterior. El mismo mediador es para todos los hombres. Doctrinalmente, es importante la afirmación de que Jesucristo es hombre. Él califica como mediador porque comparte la misma naturaleza de todos los humanos. Fue como pudo morir en lugar de los hombres, cargar los pecados de todos y abrir el camino a Dios. La cuarta razón, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo murió por todos. El Salvador no excluyó a ninguno, llevó los pecados de todos, entonces los cristianos tampoco han de discriminar a nadie. La palabra rescate significa el precio para librar. El último argumento lo encontramos en el versículo 7. Pablo fue comisionado apóstol y maestro, específicamente para los gentiles. Aquí entendemos el error que Pablo quería corregir.
la exclusión de los gentiles. Entonces, por el amor de Dios, el único Dios, por Jesucristo, el único mediador, el que murió por todos y por la responsabilidad de Pablo a los gentiles, el autor demuestra que los cristianos tienen que orar por la salvación de todos los humanos, sin distinción. No hemos de pensar que alguno es demasiado duro o pecaminoso, o que otro es más aceptable para Dios. El Señor ha provisto en Cristo la salvación para todos. Gloria a Dios por ello. Ahora veamos la segunda sesión de nuestro capítulo. Instrucciones para hombres y mujeres en la adoración. La Reina Valera contemporánea, en los siguientes versículos del 8 al 15, dice: por tanto quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira ni contienda, pero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la verdad. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán, y después Eva, y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará al engendrar hijos, y es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santidad. Primera de Corintios capítulo 11, versos 4 y 5 indica que tanto mujeres como hombres oraban en las reuniones. Sin embargo, Pablo dirige este versículo específicamente a los varones. Era más común que los hombres oraran, ciertamente, en las reuniones generales de la iglesia. Levantar las manos cuando oraban era una postura usada por los cristianos del primer siglo. Las escrituras muestran que el pueblo de Dios a través de los siglos ha usado muchas posturas distintas: parado, con los brazos extendidos, arrodillado, de pie, sentado, con la cabeza inclinada, levantando la vista, postrado en el suelo. Importante, no es la posición del cuerpo, sino la conducta de la persona y la condición del corazón. Manos son instrumentos para hacer el bien o el mal, y aquí simbolizan la conducta de la persona. Deben ser santas. Es decir, el cristiano que guía a la congregación en oración debe estar consagrado y ser obediente a Dios. En 2 de Samuel, capítulo 22, verso 21, y Salmos 24, 4, las manos limpias simbolizan una vida irreprensible. Esta es la enseñanza del verso 8. La oración es aceptada solamente cuando el creyente tiene una vida consagrada y limpia. Además, el versículo dice: sin ira ni contienda. Y esto describe la actitud y conducta de la persona en su relación con otros. La persona que constantemente tiene problemas interpersonales muestra un defecto en su carácter y espiritualidad. La primera palabra, sin ira, describe la actitud del corazón, molestia y enojo. La segunda, contienda, señala que la persona tiene disputas con otros. Tanto la mujer como el hombre tienen que hacer la voluntad de Dios en estas áreas de su vida y pedir que el Espíritu Santo gobierne sus reacciones y relaciones. Los cristianos debemos manifestar paciencia, benignidad, amor y paz. El versículo 8 debe hacernos examinar nuestra vida. El privilegio de orar es grande, y especialmente cuando se hacen los servicios de la iglesia y la persona guía a toda la congregación en su devoción y petición a Dios. No todo cristiano está calificado para hacerlo. Veamos ahora con respecto a la mujer, la prudencia de la mujer cristiana, versículos 9 y 10. Los varios pasajes acerca del comportamiento de las mujeres en la iglesia de Éfeso muestran que había algunas que no manifestaban un corazón y conducta que honrara al Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9 al 15, capítulo 5, 9, 15, 3, 11. Es probable que los maestros de doctrina falsa influyeran en ellas y fomentaran un espíritu de soberbia, independencia o rebeldía. Era necesario que Pablo hablara de las actitudes y conductas de la mujer. Miremos esta enseñanza en tres partes. Los versículos 9 y 10 tocante al atavío y el carácter femenino. Los versículos 11 y 12 hablan de la conducta en las reuniones. Y finalmente en los versículos 13 y 15 Pablo apoya su enseñanza con ejemplo bíblico. Las palabras atavíen y decorosa provienen de la misma raíz. El verbo significa ordenarse o arreglarse y asume que la mujer ha de velar por su aspecto personal. Sin embargo, el arreglo de la mujer cristiana tendrá características especiales. La frase ropa decorosa se refiere a toda ropa bien ordenada y de buen gusto.
Pudor significa discreción, el tener cuidado de no traspasar los límites de la reserva y la decencia femenina. La tercera característica es modestia, que describe el dominio interno de sí mismo, el control de las emociones y de los anhelos, y el uso del buen juicio en el vestido y adorno. La modestia se manifiesta en la manera de vestir, porque ella evitará llamar la atención a su cuerpo y el uso de lo que es provocativo. En el versículo 9, Pablo habla del aspecto negativo y dice no con, o sea, no por medio de. Es evidente aquí y en Primera de Pedro que los apóstoles no prohibían que la mujer cuidara su aspecto personal, sino que evitara confiar en vestidos lujosos, prendas costosas y peinados extravagantes para ser atractiva. La sociedad de los efesios, los peinados ostentosos y el adorno de joyas señalaban la posición de la mujer. Las mujeres competían las unas con las otras. Quizás la mujer cristiana tal vez se sintiera tentada a imitar esas costumbres. Pablo enseña que el atractivo de la mujer cristiana proviene de las cualidades internas que se desarrollan por medio del Espíritu Santo. Veamos lo siguiente, la humildad de la mujer cristiana, versículos 11 y 12. El segundo tema acerca de la mujer trata de su actitud y comportamiento durante la enseñanza o predicación en la iglesia. Este pasaje ha sido usado en más de una ocasión para limitar o sencillamente prohibir cualquier participación femenina en actividades de la iglesia que no sean el servir en cosas domésticas, privando a las mujeres de ejercer cualquier tipo de ministerio de la palabra, ya que aquí se dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, versículo 12. Debemos buscar el correcto sentido de estas palabras a la luz del contexto histórico y literario, realizando un análisis exegético de esta palabra. Se había introducido en la iglesia de Éfeso una falsa doctrina que basaba sus ideas en especulaciones judías, prohibían el casamiento y mandaban abstención de algunos alimentos. Los falsos maestros se caracterizaban por contender sobre cosas vanas y argumentaban poseer un conocimiento superior. Pero sus verdaderas motivaciones eran la vanidad, provocar divisiones y especialmente usar su posición para obtener lucro. Debido a esto, se les advierte a los líderes sobre no ser seducidos por las ganancias de este. El apóstol no está en contra de la mujer, ni desea quitarle su dignidad. En Tito capítulo 2, verso 3 al 5, instruye a las mujeres a enseñar a otras mujeres. En otros pasajes, Pablo elogia a las mujeres y muestra su respeto y aprecio por ellos. Lucas, compañero de Pablo, se destaca por comunicar a la iglesia el papel que tuvieron las mujeres en el ministerio de Jesucristo y en los primeros años de la iglesia. Dorcas, Lidia, Priscila, mujeres piadosas en el libro de los Hechos. El cristianismo otorgó a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le daban. Su relación con Dios y su posesión en el cuerpo de Cristo disfrutaban de las mismas bendiciones que el hombre, incluyendo los dones espirituales y el privilegio de servir a Dios y ministrar a los demás. Los detalles del párrafo derraman más luz sobre el tema. El vocablo que se traduce aquí, silencio, significa que la mujer debe estar quieta, calmada, tranquila. Este vocablo sugiere que había desorden en las reuniones, porque algunas mujeres se molestaban y rebatían la enseñanza de los maestros. Sin embargo, mientras esta palabra manda a mantener la tranquilidad y aceptar la enseñanza de los maestros, el vocablo no exige guardar silencio absoluto ni prohíbe la participación en el servicio de otra forma. Pablo se preocupaba por la sana doctrina, la autoridad, la humildad y la unidad de la congregación. En el hogar y en la iglesia, Dios ha puesto al varón en el liderazgo. Los cristianos han de entender que esto no humilla a la mujer y no le quita el privilegio de tener ministerios dentro y fuera de la iglesia, incluso el ministerio de la enseñanza. Aprendemos mucho sobre este principio cuando recordamos que Jesucristo fue sumiso al Padre. 1 Corintios 11:3. Jesucristo no es inferior, ni tiene menos poder, ni es menos Dios que el Padre por esto. Veamos ahora el ministerio especial de la mujer, los versículos 13 al 15. El autor de la carta concluye dando las razones para el liderazgo de los varones en la iglesia. La primera se encuentra en el versículo 13 y se basa en la creación. El hombre fue creado primero. Este argumento podría significar solo que el orden cronológico de la creación
indica el orden de responsabilidad y liderazgo. Sin embargo, también el argumento podría incluir el hecho de que la mujer fue creada después de él para ser ayuda idónea para el hombre. Escuche bien esto. El concepto de la ayuda idónea enseña que una función de la mujer es complementar al hombre. Es importante notar que no por eso el hombre es superior, sino que estaba incompleto. El hombre no tiene las características y cualidades que llenan todas las funciones de la humanidad. La mujer contribuye con elementos imprescindibles que llenan todas las funciones de la humanidad o del hombre, por medio de su naturaleza, de su personalidad y valores. Ella suple lo que el varón no está preparado para hacer. Amados, este concepto dignifica a la mujer, señala su papel imprescindible en el orden. Pablo apela al hecho que Adán fue formado primero, por lo cual le corresponde un papel que la esposa no debe desafiar. De ahí el uso del verbo griego autentein, que implica usurpación de autoridad. Y el ejemplo histórico de Eva, que fue engañada e incurrió en transgresión debido a su error de actuar antes de aprender. Los últimos dos versículos son oscuros y es difícil determinar qué es lo que Pablo quería decir. Dos expresiones en el griego son claves. Una de ellas es de diates tecnogonias. ¿En qué sentido es la mujer salva a través del tener hijos o del engendramiento? ¿Se refiere Pablo a toda mujer o a Eva? Otra palabra clave es meimosin. Pablo ha venido hablando en singular, pero abruptamente cambia el plural. ¿Quiénes deben permanecer en fe? Son los hijos, son las mujeres, son los cónyuges. Se adopta la idea que Pablo aún se está refiriendo a Eva, que interpretaría la expresión como una esperanza para ella. Eva se salvará por el engendramiento del hijo, tes tecnogonias, lo que apuntaría a Jesucristo, en quien se cumple la profecía dada por Dios en Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Si el plural del verbo se refiere a los cónyuges, se podría concluir que la salvación escatológica de Eva es anticipada en la relación armónica de los cónyuges, quienes deben permanecer, meimosin, en fe, amor y santificación con modelo. Por otro lado, si el apóstol está pensando en las esposas, se podría derivar que el cumplir propiamente su papel de madres es la parte que a las mujeres les corresponde en el nuevo orden. Esta enseñanza se entendería a la luz de las falsas doctrinas que prohibían el casamiento. 1 Timoteo 4, versículo. Asumiendo, la enseñanza de Pablo se debe a un problema puntual de autoridad que la iglesia de Éfeso estaba enfrentando y que había afectado la armonía entre los cónyuges. Este pasaje no se refiere a si una mujer puede o no ejercer autoridad en la iglesia al enseñar a los varones, sino que originalmente apuntó a un problema de comportamiento de las esposas en los cultos participativos de aquel entonces. Asumiendo el hecho de que Pablo está hablando aquí de la armonía de relaciones entre cónyuges, es importante considerar las costumbres sociales del primer siglo. Dos aspectos deben ser tomados. Primero, el comportamiento social entre esposos en público. La esposa debía demostrar respeto al marido al guardar silencio en su presencia. Y el estilo litúrgico, llevado a cabo en las asambleas cristianas primitivas, donde había una participación dinámica de los asistentes debido a que se llevaba a cabo en casas, al estilo de las células modernas. Pablo está, por lo tanto, censurando una conducta incorrecta local y no tuvo la intención de impedir que las mujeres hicieran uso de sus dones, como claramente se enseña en otros pasajes de la Biblia. Algunas conclusiones. La exhortación de Pablo tiene que ver con algo prioritario. Él dice, ante todo, la iglesia debe tomar la oración intercesora por todos los hombres como asunto prioritario. La oración eclesial en este sentido está en el campo de la voluntad de Dios que mandó llevar el evangelio a toda criatura. La palabra de Dios nos ordena hacer oración por las autoridades. Los gobernantes necesitan de un modo especial las oraciones de la iglesia. Sean del bando o color que sean, es nuestra responsabilidad. Orar no es tanto la postura, sino la condición personal. Es santidad de vida, manos santas. El griego osious indica santidad interior ante Dios, vida limpia de pecado. Sin ira, dice que debe ser la oración. Sin indignación contra un hermano, sin contienda, o sea, sin altercados. Y esto incluye enemistades y murmuraciones,
también malas actitudes en el matrimonio. Las mujeres deben vivir vidas de piedad verdadera y no aparente. Una manifestación de virtudes está en la modestia. La mujer así es un mensaje poderoso. Las normas, estimados consiervos, en la iglesia no obedecen a costumbres, sino que son expuestas mediante argumentos teológicos, de modo que son atemporales. La enseñanza bíblica ha de ser recibida y obedecida por todo creyente. Al finalizar, podemos decir, la palabra del Señor nos muestra cómo Pablo trató estos asuntos concernientes a la iglesia local y son la guía para que a la luz de ella nos analicemos primeramente nosotros como líderes, vivirla constantemente y así guiar y enseñar correctamente a la iglesia que Cristo compró con su sangre, no olvidando nuestra gran comisión, que es la evangelización. Estimados pastores, Dios les bendiga.